Vamos a hablar de lo que son los engranajes, ¿no? Bueno, entonces, en varias aplicaciones, maquinaria, aparatos electrodomésticos, equipo de oficina, etcétera, pues se necesita transmitir potencia o mover objetos, ¿cierto? Una forma de hacerlo es con los engranajes, ¿no? Que son ruedas dentadas y que se relacionan con otras y transmiten movimiento y potencia, ¿no? Normalmente estos engranajes se utilizan para bajar la velocidad o para aumentar el torque, ¿no? O para las dos cosas simultáneamente. Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, un motor eléctrico y unos rodillos. El motor está, en este caso, moviendo estos ejes de los rodillos a través de unos engranajes, ¿no? Bueno, el principio de funcionamiento, originalmente, desde tiempos muy, muy antiguos, pues siempre ha habido la necesidad de transmitir potencia. Antes se hacía, era de esta forma, ¿no? O sea, a través de unas ruedas que estaban en contacto, se transmitía potencia a través de la fricción, ¿no? Desafortunadamente, pues este no es un método muy bueno para transmitir potencia, porque la fricción limita el torque y la potencia que se puede transmitir de esta forma, ¿no? Entonces, para resolver ese inconveniente, pues lo que se idearon fueron los engranajes. Estos engranajes son ruedas dentadas y entonces aquí hay un contacto físico entre dientes que evita que una rueda deslice respecto a la otra y de esta forma pues se puede transmitir potencia sin que haya deslizamiento y se pueden transmitir grandes torques, ¿no? Bueno, entonces dentro de los engranajes más conocidos, pues tenemos los engranajes rectos. Se llaman así porque el diente es cortado en línea recta y esa línea es paralela al eje de rotación. Estos engranajes son los más comunes, son los más fáciles de fabricar. Desafortunadamente, pues, como son fáciles de fabricar, también son ruidosos, ya que solo un diente está en contacto casi que en cada instante, una pareja de dientes, ¿cierto? Entonces el contacto es como mientras se cambia de una pareja a otra, pues ahí sucede como una especie de choque y por eso son ruidosos, ¿no? También el hecho de que sean fáciles de fabricar significa que no son tan costosos respecto a otros tipos y la capacidad de carga que pueden transmitir es de, digamos, con respecto a los demás se podría decir que es una capacidad media, ¿no? Hay otros engranajes que se pueden encontrar en el mercado. De estos, pues nosotros hablaremos con más detalle en el curso de mecanismos, pero sí les puedo decir, por ejemplo, de los engranajes helicoidales, que los dientes, a diferencia de los engranajes rectos, los dientes son inclinados respecto al eje de rotación, entonces la transición de un diente a otro es como más suave, por eso estos son menos ruidosos y pueden transmitir mayor capacidad de carga a velocidades más grandes, ¿no? Desafortunadamente estos tienen un problema y es que como los dientes están inclinados, generan un empuje axial y ese empuje axial pues finalmente lo tienen que absorber los rodamientos. Ese problema del empuje axial se mitiga cuando los engranajes helicoidales tienen, cuando tenemos engranajes helicoidales dobles, como estos que se muestran aquí, y las hélices tienen diferente orientación, de tal forma que el empuje que genera un engranaje, pues lo anula el otro. Estos tienen pues la mayor capacidad de transmisión de potencia, pero también son los más costosos, ¿no? Desde el punto de vista de fabricación. Cuando hay que conectar engranajes que no son paralelos, tenemos engranajes cónicos de diente recto, por ejemplo, como estos,
o engranajes cónicos helicoidales como estos, ¿no? Que son un poco mucho más sofisticados, tienen las ventajas de los helicoidales, pero también son más difíciles de fabricar, más costosos, ¿no? A veces hay que utilizar este sistema de piñón y cremallera cuando se necesita convertir una rotación en una traslación, ¿no? Y finalmente pues tenemos los engranajes o las transmisiones de tornillo sin fin y corona. En este elemento que es como un tornillo es lo que se llama el gusano o tornillo sin fin, y esta es la corona, ¿no? La característica distintiva de estos reductores es que se pueden hacer unas reducciones bastante altas en un solo paso. Es decir, por ejemplo, si la corona tiene 80 dientes y el tornillo solo tiene una entrada, aquí se puede hacer una reducción de 80 a 1 en un tamaño muy pequeño, ¿no? La desventaja de estos es que hay mucho deslizamiento entre el sinfín y la corona, y por eso la eficiencia de estas transmisiones no es muy alta, ¿no? Bueno, ya hablando de los engranajes rectos específicamente, vamos a mirar un poco de la nomenclatura. Entonces noten aquí que en todo engranaje recto hay un círculo imaginario que pasa aproximadamente por la mitad, y ese es lo que se llama el círculo de paso. Y todos los cálculos que se hacen en engranajes se hacen con base en ese círculo de paso, que es como si teóricamente hubiera dos cilindros que están en contacto y que se encuentran en ese punto de paso, ¿no? Punto P. ¿Listo? Eso respecto a los... Normalmente en una transmisión, pues, de engranaje siempre hay un engranaje que es más pequeño que el otro, a ese se le suele llamar el piñón, y al más grande se le suele llamar la rueda, ¿no? Y normalmente, pues, los engranajes se utilizan para reducir la velocidad, porque una de las fuentes más fáciles para mover cosas son los motores eléctricos, y los motores eléctricos pues normalmente giran a altas velocidades, ¿no? Entonces por esta razón casi que siempre se necesita bajar la velocidad, y por esa razón normalmente la potencia siempre entra por el piñón y sale por la rueda o por el engranaje más grande, ¿no? De esa forma se reduce la velocidad y se aumenta el torque en la salida. Bueno, también pueden haber engranajes internos. Aquí tenemos un engranaje con los dientes tallados internamente, que se está conectando con un engranaje de dientes externos, ¿no? Entonces noten que en este caso los círculos también son tangentes, pero digamos que el círculo del piñón, el círculo de paso del piñón, es tangente, pero por la parte interna, ¿no? Al círculo de la rueda. Igual ocurre también cuando se conecta una cremallera con un piñón. Bueno, entonces los engranajes normalmente pues tienen unas partes, sobre todo, bueno, lo que les voy a hablar aquí en esta presentación prácticamente solo es de engranajes rectos, pero la mayoría de los cálculos de engranajes rectos se aplican para otros tipos de engranajes con algunas diferencias, ¿no? Ligeras. Entonces vamos a hablar solo casi que de engranajes rectos. Entonces noten que aquí tenemos, por ejemplo, se ha dibujado aquí 3 dientes de engranajes. Entonces habíamos dicho que el círculo imaginario que pasa por la mitad es el círculo de paso. Sin embargo, también podemos trazar otro círculo imaginario por la parte de arriba. Ese es el círculo de adendo. Y podemos trazar otro círculo imaginario por la parte interna, por la raíz del diente, y este se llama el círculo de dedendo. ¿Cierto? Normalmente la distancia medida radialmente entre el círculo de paso y el círculo de adendo es lo que se llama el adendo, y la distancia radial entre el círculo de paso y
círculo de dedendo es lo que se llama el dedendo. De tal forma que el adendo más el dedendo en total es igual a la altura del diente. Otra cosa importante es lo que se llama el paso circular. Entonces, el paso circular más o menos tiene algún parecido al paso en los tornillos. En el caso de engranajes, el paso circular se define como la distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy tomando un punto, entonces el punto homólogo del diente siguiente sería este, ¿no? Si yo tomo este punto de acá, entonces el punto homólogo sería este. ¿Sí? Bueno. Además, pues estos dientes tienen un ancho, ese ancho de cara se lo suele llamar a veces F, en algunas fórmulas aparece como B grande, para que lo tengan en cuenta, y al diámetro de paso normalmente, pues que es el diámetro con el que se basan todos los cálculos, se lo conoce como D. ¿Listo? Hay unas medidas estándar que identifican el tamaño de los dientes. En el sistema inglés se llama el paso diametral, que se define como el número de dientes sobre el diámetro de paso. Por otra parte, pues nosotros podemos sacar el paso circular. El paso circular es el perímetro de este círculo, que sería pi por d, dividido el número de dientes. De tal forma que el paso circular por el paso diametral sería igual a pi. En el sistema métrico existe lo que se llama el módulo. El módulo se define como la relación entre el diámetro del círculo de paso sobre el número de dientes. Y también hay una relación entre el módulo y el paso circular, que sería igual a esta, ¿no? O sea, el paso circular es igual a pi por el módulo. ¿Listo? Bueno, también cuando tenemos dos engranajes, aquí voy a hacer un pequeño dibujito, como para explicarlo un poco mejor. Entonces, si tenemos dos engranajes en contacto, ¿cierto? Entonces, entonces algo que normalmente a veces necesitamos es determinar lo que se llama la distancia entre centros. Digamos que estos son los centros, entonces necesitamos determinar a veces esta distancia, ¿no? Esta distancia, que se suele llamar distancia entre centros. Y se la suele denotar como C, ¿no? Como C. Entonces, si nosotros hacemos aquí un pequeño cálculo, pues esta distancia C sería igual al radio de este círculo de paso más el radio de este círculo de paso. Digamos, si esto es R1 y esto es R2, entonces pues llegaríamos a que la distancia entre centros para engranajes externos sería R1 más R2. Y si tenemos en vez de los radios los diámetros, pues sería D1 más D2 sobre 2, ¿no? ¿Cierto? Ahora, pues como ya sabemos de esta fórmula de acá, que el paso diametral es igual a n sobre D, ¿cierto? Nosotros sabemos que el paso diametral es igual a n sobre D. Entonces, ¿cuánto valdría R1? R1 sería D1 sobre 2, o sea, el diámetro sobre la mitad del diámetro. Y si la despejamos de aquí, eso sería igual a N1 sobre paso diametral.
sobre 2 paso diametral, ¿no? Que sería D1. Y si hacemos lo mismo con R2, pues sería igual a N2 sobre 2 paso diametral. Y de ahí es que sale esta fórmula que nos dice que la distancia entre centros es N1 más N2 sobre 2 paso diametral, ¿no? Porque sería sumar estos dos radios. Para engranajes internos, pues se restan. Al radio de la rueda se le resta el radio del piñón, entonces la fórmula quedaría de esta forma, ¿no? ¿Listo? Bueno, hablemos ya un poco más acerca de la parte cinética y de la parte de esfuerzos, porque en el curso de mecanismos nosotros vamos a mirar, Dios mediante, el próximo semestre con ustedes, la parte cinemática de los engranajes, es decir, vamos a hablar de velocidades, cómo calcular las velocidades cuando se tienen trenes de engranajes simples, compuestos, etc. Entonces, esa parte de velocidades la vamos a abordar con más detalle en el curso de mecanismos. Aquí vamos a hablar más que todo es de la parte de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, miren que cuando dos engranajes están transmitiendo potencia, pues lo hacen a través de una fuerza de contacto, ¿no? Esta fuerza de contacto, incluso cuando estábamos hablando del tema de ejes, les había hablado acerca de esta fuerza, ¿cierto? Es una fuerza que se transmite pues en una línea de contacto y les había hablado de este ángulo, que este es el ángulo de presión, ¿no? Entonces, cuando esa fuerza de contacto la descomponemos, pues hay una componente radial FR y una componente tangencial FT, donde la componente tangencial sería esta fuerza por coseno de phi y la componente radial sería esta fuerza por seno de phi, ¿no? Entonces, la componente que produce torque es esta, y la componente que carga los rodamientos, pues es esta, ¿no? Digamos, esta componente solo lo que hace es una fuerza radial que llega al eje y de los ejes llega a los rodamientos. Bueno, además se pueden hacer otros cálculos. Bueno, aquí está, por ejemplo, Ft, en función de la fuerza normal. Se puede hacer otros cálculos. Bueno, estos cálculos son un poco engorrosos aquí como están presentados. Yo se los presento un poco más sencillos. Entonces, digamos, si esto está rotando a una velocidad omega 1, ¿cierto? Y aquí hacemos un puntico P, entonces la velocidad de P sería simplemente igual a omega 1 por R1, ¿cierto? Y si lo ponemos en términos del diámetro, pues sería omega 1 por el diámetro 1 sobre 2. ¿Listo? Esa sería la velocidad de punto P si lo miramos aquí, visto desde el punto de vista del piñón. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la rueda, pues la velocidad del punto P sería omega 2 por D2 sobre 2. Aquí se cancelan estos. Podemos cancelar y podemos sacar que la velocidad omega 2 es igual a omega 1 por D1 sobre D2. ¿Listo? Esa sería una fórmula para calcular la velocidad de la rueda cuando se tiene la velocidad del piñón, por una parte. Por otra, note que tenemos esta relación aquí, es decir, que también podríamos hacerlo en términos de el número de dientes. Entonces también podríamos decir, mire, omega 2 es igual a omega 1. D1 lo despejamos de aquí, sería
N1 sobre paso diametral sobre N2 sobre paso diametral. Ahí le decimos chao a estos pasos diametral, se cancela. Y entonces tendríamos que omega 2 o velocidad 2 va a ser igual a omega 1 por N1 sobre N2. Entonces también podemos calcular la relación de velocidades cuando tenemos el número de dientes del piñón y de la rueda, ¿no? Profe, entonces los pasos diametrales siempre van a ser los mismos. Sí, cuando tú tienes dos engranajes que son compatibles, digámoslo así, o sea, que fueron diseñados para trabajar juntos, los pasos diametrales tienen que ser iguales, porque de lo contrario ellos no funcionarían, ¿no? O sea, cuando tienes un piñón y una rueda, los tamaños de los dientes tienen que ser iguales, y eso significa que son compatibles. Y eso significa que los pasos diametrales son iguales. ¿Listo? Ah, de acuerdo, gracias, profe. Bueno. Listo, entonces ahí tenemos la relación de velocidades, por una parte, ¿cierto? Por otra parte, también nos interesa otra cosa que es interesante, y es que a veces, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí transmitiendo un torque 1, y entonces queremos saber cuál es el torque que sale acá, ¿cierto? Entonces nosotros partimos del hecho de que potencia, la definición de potencia por definición, bueno, voy a tratar de ponerla aquí con P minúscula, o no sé cómo. Bueno, ojo que voy a hablar de la potencia, pero no es de esta P, ¿no? Es de otra P, mejor dicho, esta es potencia. Entonces la potencia se define como el torque por la velocidad angular, ¿cierto? Entonces la potencia que se está transmitiendo aquí en este piñón sería P1 igual a T1 por omega 1. Y la potencia 2 que sale aquí en la rueda sería torque 2 por omega 2. Entonces lo que dice el principio de conservación de energía es que la energía no se crea ni se destruye, es decir, que la energía que se está generando, que se está transmitiendo por aquí, pues debería llegar aquí, ¿no? Ahora, eso no es del todo cierto, porque aquí van a haber algunas pérdidas por fricción o por contacto, entonces digamos que toda la potencia, bueno, tampoco va a llegar exacta, pero si suponemos por el momento que que P1 y P2 son iguales, es decir, que no hay pérdidas, entonces P1 sería igual a P2, ¿cierto? Y eso significaría que T1 omega 1 va a ser igual a T2 omega 2. Entonces, el torque a la salida me lo podría calcular, ¿no? ¿Cómo sería el torque a la salida? El torque en la rueda, si yo conozco T1, entonces T2 sería igual a T1 omega 1 sobre omega 2, ¿cierto? O sea que T2 va a ser igual al torque 1. ¿Cuánto es omega 1 sobre omega 2? Entonces podemos despejar de acá, sería N2 sobre N1. Entonces ahí tenemos una formulita que nos permite calcular el torque y otra formulita que nos permite calcular la velocidad como función del número de dientes. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, en este caso, si N1 es el número de dientes del piñón y N2 es el número de dientes de la rueda. ¿Cómo es omega 2 respecto a omega 1? Pues como este número es más pequeño que este,
omega 2 va a ser más pequeño que omega 1. Es decir, que aquí se reduce la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando se reduce la velocidad? ¿Cómo es el torque 2 con respecto al torque 1? Pues como N2 es mayor que N1, el torque 2 es mayor que torque 1. Es decir, que se reduce la velocidad, pero se aumenta el torque, ¿no? Y se puede hacer lo contrario, es decir, se puede aumentar la velocidad, pero entonces ¿a costa de qué? De sacrificar torque. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, inicialmente, pues cuando empezaron los primeros intentos, ya digamos, se, se empezó a tallar los dientes de los engranajes, a desarrollar toda la teoría. Entonces, pues a los diseñadores siempre nos ha interesado es saber si un determinado dispositivo o componente pues, es capaz de soportar las cargas a las cuales nosotros lo vamos a someter, ¿cierto? Entonces la pregunta era en ese entonces, bueno, ¿cómo analizamos el caso de un diente de engranaje o de los dientes de los engranajes si son capaces de transmitir la potencia que se les va a poner, ¿no? Entonces, en los primeros consideraciones que se hicieron, pues lo que se consideró un diente como si fuera una viga en voladizo y como si la carga estuviera aplicada aquí en el extremo. Además, esta componente radial pues se despreció porque va a lo largo del elemento, simplemente se consideró la carga tangencial, ¿no? Ustedes saben que el esfuerzo de flexión en una viga en voladizo aquí en la raíz del empotramiento, pues simplemente va a ser igual al momento por C sobre I. El momento sería la fuerza por la longitud, ¿cierto? C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, que sería en este caso la mitad del espesor, y I es el momento de inercia de la parte de la sección, ¿no? De la sección transversal, de aquí donde está el empotramiento, pues que aquí se la muestra en otra vista, que tendría una altura T, un, un ancho B, ¿cierto? Y entonces el momento de inercia, pues ustedes saben que es base por altura al cubo sobre 12, entonces aquí aparece esta expresión. Ahora, esta expresión pues era una expresión muy básica, ¿no? No consideraba, por ejemplo, eh, la carga radial. Se suponía en esta expresión que la carga toda está aplicada aquí en el extremo del diente y que la carga se distribuye uniformemente aquí sobre toda la cara. Se desprecia la fricción y aquí la concentración de esfuerzos que hay aquí abajo en la raíz del diente pues se desprecia, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esa ecuación es tan básica, pues a partir de esas ecuaciones tan básicas fue como se empezó a desarrollar la teoría de los engranajes. Entonces, por ejemplo, ya esa teoría se fue consolidando un poco más, entonces ya aquí aparece un trabajo sobre esta misma ecuación, pero ya un poco más, digamos, una mejor aproximación y es lo que se llama la ecuación de Lewis. Aquí sigue apareciendo la carga tangencial, ya aparece aquí el paso diametral, el ancho del diente, y aquí aparece todo esto que aparecía acá como bt cuadrado, etcétera, pues acá aparece como un factor y, que es un factor de forma. Entonces el esfuerzo en la raíz del diente se puede calcular con esta ecuación de Lewis, ¿cierto? Donde este factor de forma aparece pues en unas tablas, ¿no? A ver, déjenme mostrarle por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Incluso yo lo iba a poner, pero después me olvidé. Bueno, voy a ponerlo de una vez. Entonces, ese factor de forma aparece aquí, ¿no? En una tablita.
Entonces, reduzcamos esto aquí. Bueno, entonces ese factor de forma Y aparece aquí y depende del número de dientes. Y también depende del ángulo de presión de los engranajes. Esta tabla es para un ángulo de presión de 20 grados, ¿no? O sea que para otro ángulo, pues habría otra tabla. Esto es aplicable para un ángulo de presión de Staffy. Ángulo de presión. Profe, ¿el ángulo también afecta la distribución de la fuerza? ¿El ángulo afecta la distribución de la fuerza, me dices? Sí, o sea, a mayor ángulo de pronto hay menos torque o así. Bueno, eso en algún momento yo les expliqué esto, pero si quieren lo volvemos a atravesar. Entonces estábamos hablando del ángulo de presión. No, bueno, vamos a hablar del ángulo de presión. Entonces, pues lo que teníamos ahí, por ejemplo, es que aquí tenemos un diente, ¿cierto? Un engranaje. La fuerza, la transmisión de fuerza ocurre a lo largo de una línea, ¿cierto? Y aquí aparecía una fuerza que era la fuerza normal, fuerza de contacto, ¿cierto? Entonces por ahí aparece un ángulo que es este ángulo phi, ¿cierto? Y por aquí aparece que esta fuerza pues se la puede dividir en una componente radial y una componente tangencial, ¿cierto? Y que F tangencial, por ejemplo, es igual a la fuerza normal por el coseno de phi, ¿cierto? Y la fuerza radial sería igual a Fn por el seno de phi. Seno de phi. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál de estas dos fuerzas es la que hace torque? Les dibujo aquí el engranaje. Entonces, ¿cuál de esas fuerzas? Las voy a dibujar aquí. F. Profe, sería la tangencial, ¿cierto? Exactamente. Entonces aquí tengo Ft y esta Fr. O sea, la que está transmitiendo la fuerza, que realmente la necesito para transmitir potencia, sería la tangencial, ¿cierto? O sea, desde ese punto de vista, entonces, lo deseable sería que este ángulo sea pequeño para que esta cantidad sea grande, desde ese punto de vista, ¿cierto? Además que miren que esta fuerza radial pues es indeseable en engranajes porque si esta fuerza es grande, esta carga se va a transmitir a los rodamientos, entonces vamos a necesitar unos rodamientos más grandes para esto, para sobrellevar esta carga, ¿cierto? Idealmente nosotros desearíamos que esta fuera nula, pero pues por la forma de cómo se transmite la carga es imposible que esta sea nula. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, por ejemplo, los engranajes antiguos tenían un ángulo de presión los engranajes antiguos, ese ángulo de presión phi era de 14.5 grados. En los engranajes nuevos, tenemos que phi es igual a 20 grados o 25 grados.
dependiendo del equipo y normalmente 20 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde el punto de vista de transmisión de potencia y de... Bueno, entonces desde el punto de vista de transmisión de potencia, pues los engranajes antiguos eran mejores porque la carga sobre los rodamientos era menor y esta FT era más grande, por una parte. En los engranajes actuales, pues este ángulo de presión es más grande. Pero, ¿eso a qué se debe? Resulta que el tamaño de los dientes es proporcional al ángulo de presión. Es más bien, perdón, es inversamente proporcional al ángulo de presión. Entonces, en los engranajes antiguos, el ángulo de presión era más pequeño, los dientes eran más grandes. ¿Cierto? En los engranajes actuales, el ángulo de presión es más grande, los dientes de los engranajes son más pequeños. Entonces, como hoy en día lo que se busca es que los aparatos sean compactos, por esa razón es que se utilizan ángulos de presiones más grandes, a costa de cargar más los rodamientos. ¿Listo? Entonces, por eso es que, por ejemplo, aquí esta tabla es de config igual a 20, porque pues es lo más actual, ¿no? Bueno. ¿Está ahí alguna duda? Bueno, no hay dudas. No, profe, todo claro. Bueno, no hay dudas, ¿no? Entonces, sigamos. Miren, entonces resulta que, bueno, esta fórmula de Lewis, digamos, fue un buen primer paso para entender y para tratar de aproximarse al estado de esfuerzos de los dientes de los engranajes. Sin embargo, el estado de esfuerzos de un diente de engranajes es muy complejo y depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de la calidad con la que se haya elaborado el engranaje, de los materiales, de bajo qué condiciones está haciendo la transmisión de potencia, si hay impacto, si es carga uniforme, si hay choque, de la temperatura, por ejemplo, si ese engranaje está sometido a un ambiente corrosivo. También depende del tamaño del diente, porque si el diente es más grande, desde el punto de vista estadístico, en el material habrá más imperfecciones, entonces habrá mayor tendencia a que falle. O sea, hay una serie de factores que afectan el desempeño de los engranajes que no se puede tener en cuenta con una ecuación tan simple como esta. Entonces, a raíz de eso, y teniendo en cuenta pues que los engranajes son un componente importante de la maquinaria, ¿cierto? Entonces, existe una asociación, una de varias asociaciones, por ejemplo, la American Gear Manufacturing Association, o sea, la Sociedad Americana de Fabricantes de Engranajes, y ellos entonces lo que han desarrollado es una norma, un reglamento. Ese reglamento permite que se diseñen engranajes, pues considerando varios factores, ¿no? Y de una forma un poco más segura. Entonces, aquí les presento, por ejemplo, cómo bajo el método de la ACMA, o sea, de la organización que les acabé de nombrar, ellos estiman el esfuerzo a través de esta fórmula. Miren que esta fórmula es una modificación de la fórmula de Lewis, en la que, por ejemplo, aquí aparece la fuerza tangencial, paso diametral, ¿cierto? Ancho de cara. En la fórmula de Lewis, por aquí aparecía un factor Y, aquí aparece un factor de forma que ya en el método ACMA lo llaman J, y aquí aparecen una serie de factores para tener en cuenta, por ejemplo, que es caso cero, factor de sobrecarga. Entonces ya tiene que ver cómo se transmite la carga, si es uniforme, con choque, etc. Aparece aquí un factor de velocidad. La velocidad es importante y entonces hay que tenerla en cuenta para calcular los esfuerzos y para calcular la duración, ¿no? Aquí aparece un KS, por ejemplo, que es un factor de tamaño, y un KM, que es un factor de montaje. Entonces, ya con esta fórmula, pues ya se tiene un poco más
en cuenta todos los efectos posibles que pueden afectar los esfuerzos en un engranaje, ¿cierto? Y ustedes saben que pues normalmente nosotros en resistencia de materiales, por ejemplo, nosotros teníamos una ecuación más o menos así. Teníamos esfuerzo es igual a resistencia, perdón, factor de seguridad es igual a resistencia sobre esfuerzo, ¿no? Es decir que por una parte tenemos los esfuerzos, por otra parte tenemos la resistencia, la contraparte. Entonces el método ACMA también define unas ecuaciones para la resistencia. Estos serían los esfuerzos y la resistencia, que nosotros la llamamos como S, pues está dada por este sigma all o esfuerzo admisible, que sería igual a la resistencia del material, resistencia a la flexión, multiplicada por unos factores, ¿no? Un factor de vida, factor de temperatura, sobre un factor de temperatura y un factor de confiabilidad. Entonces, básicamente, el método ACMA se basa pues, en esos esfuerzos. Ahora, aquí no le estoy presentando tampoco toda la historia, porque resulta que el método ACMA también tiene en cuenta otro tipo de esfuerzos que son debidos al contacto, pero eso no se los voy a presentar aquí. Digamos, si alguien de ustedes tiene un interés especial en eso, pues podría recurrir o me podría preguntar a mí, le puedo pasar la norma, y ahí aparece también un esfuerzo de contacto, ¿no? Bueno, entonces si ya tengo yo el esfuerzo y tengo la resistencia, pues ya podría calcular el factor de seguridad. Ahora la pregunta que se harán ustedes es, bueno, ¿dónde sacamos todos esos K que aparecen en esas ecuaciones? Porque ahí aparecen varios factores. Entonces, esos aparecen en una serie de tablas, como las que les voy a mostrar ahorita, por ejemplo. Entonces, el factor de sobrecarga, si la fuente desde donde se transmite potencia es un motor eléctrico, por ejemplo, entonces esa transmisión normalmente es uniforme. Si hay ya un ligero choque, por ejemplo, ya puede ser un motor de combustión interna o un choque medio, entonces ya podría ser una fuente más, eh, digamos que vibra más, entonces estaría por este lado, ¿no? Y si por otra parte está aquí lo que estamos moviendo, si estamos moviendo un proceso muy uniforme, pues que no tiene choque, o si estamos moviendo ya un proceso de una trituradora, por ejemplo, donde hay varios choques, entonces pues estaríamos en esta columna, ¿no? Entonces, este factor K pues depende de las condiciones que se estén manejando. Entonces, por ejemplo, si estoy transmitiendo la potencia de un motor a un proceso muy controlado, que no haya choques, ese factor valdría 1. Pero si estoy transmitiendo desde una fuente que vibra mucho a un proceso que también genera bastantes vibraciones y bastantes choques, pues yo tendría que tomar un factor de 2.25, ¿no? Y así sucesivamente para todas las combinaciones. El factor debido a la velocidad, el caso B, depende de la velocidad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es calcular la velocidad en el círculo de paso y dependiendo del acabado que tenga el engranaje, porque pues ustedes comprenderán que se puede fabricar engranajes de diferentes formas, hay diferentes procesos y unos son más sofisticados que otros. Entonces, cuando se fabrican engranajes de muy alta precisión, entonces pues estaríamos por acá, alta precisión, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de fabricar un engranaje en una fresadora, de pronto con unos cortadores que no son muy sofisticados, pues estaríamos en el peor de los casos. Entonces, aquí hay diferentes calidades dependiendo del proceso, ¿no? O también, bueno, esto en el caso de que lo hagamos con el sistema métrico, calculemos la velocidad en metros por segundo, ¿cierto? Si lo hacemos con pies por minuto, además aquí pues hay otra clasificación para la precisión de los engranajes, entonces miren que aquí hay una calidad 5, calidad 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí estaría una zona donde tenemos muy alta precisión en el maquinado de los engranajes. Entonces se dice que la calidad entre 3 y 7 es una calidad comercial
y una calidad entre 8 y 12 es de alta precisión, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad del engranaje y de la velocidad, podemos calcular aquí el factor dinámico. El factor dinámico, ¿listo? Bueno. Factor de distribución de carga. Entonces, cuando se transmite potencia, hay una condición, y es que pues los ejes se pueden montar desalineados, por ejemplo, y entonces cuando se transmite el contacto de un engranaje a otro, pues no va a haber una distribución de la carga muy adecuada. De pronto va a estar recostado, digamos, la carga sobre un lado, y entonces esa condición pues dañaría rápidamente los engranajes. Entonces, para tener en cuenta esa condición, pues se ha definido lo que se llama un factor de distribución de carga, KM. Y noten que además ese factor depende del ancho de la cara. Entonces, entre más ancho sea un engranaje, pues es más difícil mantener esa uniformidad y esa precisión en la fabricación, y además es más probable de que cuando se monte, pues pueda haber algún efecto ahí de desalineamiento. Entonces, este factor KM depende del ancho de la cara del diente, ¿no? Entonces, entre más ancho, pues ese factor va a ser más grande. Y aquí tengo varias condiciones. Entonces, por ejemplo, si es una condición muy bien montado, con alta precisión, entonces, y además estoy en este rango de ancho de cara, pues tendría un factor de montaje de 1.3. Pero si estoy con un montaje poco rígido, menos exactitud, y estoy con un ancho de cara de 16 o mayor, pues tendría que un factor de 2.2. Y si estoy en una condición donde hay muchas posibilidades de desalineamiento, y estoy hablando de más de 16 pulgadas de ancho, pues estaría en esta condición, que valdría en ese caso 2.2, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese factor dependiendo del ancho de cara. Por acá aparece otro factor de confiabilidad. Entonces, las fórmulas de la ACMA normalmente digamos, se definieron para una confiabilidad del 99%. En ese caso, el factor de confiabilidad vale 1. Si se desea menos confiabilidad o si se desea más confiabilidad, entonces aquí aparecen otros factores, ¿no? La confiabilidad está relacionada con la probabilidad de falla, ¿cierto? Y es, digamos, una variable que depende de, de una condición estadística para poder garantizar, digamos, que hay un porcentaje de falla o no falla. Entonces, ese factor de confiabilidad viene de esta condición, y aquí pues aparecen unas ecuaciones que permiten determinar el factor KR para diferentes valores de confiabilidad, ¿no? Listo. El factor de forma. Entonces, este factor de forma es muy parecido o está relacionado con el factor de Y, que les mostré en una tabla, relacionado con el tamaño del diente y con la forma. Entonces, por ejemplo, si, si el número si los dientes de los engranajes están fabricados con alta precisión, pues se podría utilizar estas curvas de acá, dependiendo del número de dientes, ¿no? Aquí, número de dientes. Pero si la calidad es comercial, es algo común, entonces tocaría usar esta línea para calcular el factor geométrico, dependiendo del número de dientes, ¿no? Entonces, número de dientes del piñón y número de dientes acá, en el caso de la rueda que está engranando con el piñón. ¿Sí? Entonces, de aquí sacaríamos de esta tabla el factor J. ¿Cómo se determina la resistencia a la fatiga o la resistencia que aparece en esa ecuación del ACMA?
depende del material, ¿no? Entonces, si es acero, pues depende de la dureza que tenga en la superficie. Entonces, si tiene una dureza de 140 Britnell, pues aquí estaría la resistencia en este rango. Entonces, a medida que el engranaje la superficie se la va endureciendo, va aumentando la resistencia. Si es, es un acero carburizado, es decir, con un recubrimiento duro de carburo, entonces pues aquí y aquí con una dureza Rodwell C de 55, ya tendríamos estos valores de resistencia. Asimismo, si es un acero nitrizado, entonces también aquí cambiaría. Si es una fundición, por ejemplo, entonces también aquí aparecen esos valores de resistencia. Si es un hierro nodular, entonces también, o si es bronce, también aparece aquí. Depende del material que se utilice para los engranajes. Normalmente para engranajes se utilizan materiales aceros endurecidos, porque estos engranajes pues están sometidos a desgaste, entonces se requiere que las superficies sean bastante duras para que sean resistentes al desgaste, ¿no? Pero otra condición es que también sean resistentes a la fatiga. Ustedes saben que pues ahí se está aplicando carga dinámica y los esfuerzos están cambiando con el tiempo, están fluctuando, y por eso es que aparece aquí esta resistencia a la fatiga del material, ¿no? Hay otra forma de estimar esa resistencia con un método analítico, digamos, dependiendo de 2 grados, si es de buena calidad o de calidad premium, y dependiendo de la dureza. Entonces, dependiendo de la dureza en Britnell, se puede calcular con esta ecuación, dada por esta línea, cuál sería la resistencia a la fatiga del material, ¿no? Bueno. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Los engranajes normalmente están hechos ambos del mismo material o siempre hay uno más duro que otro? Buena pregunta, ¿no? Normalmente ambos están hechos del mismo material, pero si hay digamos, una condición que es peor en los piñones que en las ruedas, ¿no? Normalmente el que sufre más es el piñón. ¿Por qué? Porque es el que está dando más vueltas. Digamos, si la relación, por ejemplo, tenemos un piñón de 15 dientes y una rueda de 30 dientes. Entonces, el piñón va a dar el doble de vueltas que la rueda a lo largo de la vida de una transmisión. Por esa razón, normalmente, pues estas verificaciones las hacemos con el piñón, y en esos casos se suele a veces utilizar un tratamiento diferente para el piñón que para la rueda, ¿no? Bueno, aquí hablamos de otro factor que es el factor de vida, que también aparecía ahí en esas ecuaciones que les mostré. Entonces, esas ecuaciones normalmente están, digamos, parametrizadas para una vida de 10 a las 7 ciclos, ¿cierto? Por eso, para ese caso, ese factor vale 1. Pero si nosotros deseamos determinar, digamos, o proyectamos la vida del engranaje para un menor número de ciclos, entonces, pues aquí tendríamos, si es para 10 a las 6 ciclos, para 10 a las 5, 10 a la 3, entonces tendríamos un valor diferente de KL, ¿no? ¿Listo? Acá tenemos ese mismo factor KL, pero ya, digamos, con unas ecuaciones que permiten calcularlo ya para un número diferente de ciclos, no solo 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, sino para cualquier número. Entonces aquí aparecen unas ecuaciones que nos permiten hacer esos cálculos dependiendo de la calidad del material, dependiendo de la dureza y, y del tratamiento superficial que tenga, ¿no? Bueno, finalmente, como para ilustrar estos métodos que se utilizan para calcular o estimar
los esfuerzos y la potencia que son capaces de transmitir unos engranajes, pues yo les he traído este ejemplo. Sin embargo, pues también tengo que decirles que realmente para diseñar engranajes, así pues con todas las de la ley, pues tendríamos que recurrir a la norma en detalle para poder tener en cuenta otros factores que no les he nombrado aquí, ¿no? Que he omitido aquí. Pero digamos, para hacer un primer estimativo, un cálculo grueso, podemos usar las fórmulas que les he presentado aquí para tener una idea de cuánta potencia es posible transmitir con un par de engranajes. Entonces tenemos este caso, un tren de engranajes, dice que transmite carga torsional de alto impacto, es decir, que lo que se mueve acá, pues esto tiene alto impacto, y se mueve con un motor eléctrico. La relación de velocidad entre el piñón y la rueda es de 1 a 2. Eso quiere decir que el piñón se mueve 2 veces más rápido que la rueda. Nos dan el paso diametral que es 10 pulgadas a la menos 1. El número de dientes del piñón es 18 y el ancho de cara es de 1.5 pulgadas. El piñón tiene una dureza Bresnel de 300 y nos piden que estimemos la potencia que se puede transmitir con este par de engranajes, suponiendo que el motor está girando a 1800 RPM. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para poder estimar la potencia que se puede transmitir por ahí? Tenemos que hacer cálculos, ¿no? O sea, tenemos que aplicar las fórmulas que acabamos de mirar aquí. Entonces yo voy a utilizar una hoja de cálculo para bueno, entonces vamos a mirar las fórmulas, ¿dónde estaban? Entonces estábamos por aquí, ¿no? Vamos a utilizar las fórmulas de la ACMA, que son estas, ¿no? Voy a pegarlas acá. Listo. Esas son las fórmulas para el esfuerzo y para la resistencia, pues tendríamos estas fórmulas, ¿no? Listo. Bueno, entonces escribamos aquí los datos. N del piñón. ¿Cuántos dientes tiene? Tiene 18, ¿cierto? El paso diametral. El paso diametral. Era 10 pulgadas a la menos 1. 10 pulgadas, ¿cierto? ¿Qué más nos daban ahí? Creo que nos dan aquí otras cosas, a ver. La velocidad, por ejemplo. Nos dicen que la relación de velocidad es de 1 a 2. El ancho de la cara es de 1.5 pulgadas, o sea que B en pulgadas es de 1.5. Nos dan la dureza del piñón, ¿no? Dureza, piñón, 300 BHN, o sea, 300 Brinell, ¿no? 300 Brinell, relación de 1 a 2. Aquí no me quiere tomar esto. Listo, relación de 1 a 2. Profe, en el paso no es 10 pulgadas a la menos 1. Sí, de 10 pulgadas a la menos 1. 1 sobre inch. Listo. ¿Qué más? Velocidad. Velocidad del motor.
800, ¿no? Listo. Ya tenemos unos primeros datos ahí del problema. Entonces, pregunta, con las ecuaciones que tenemos hasta ahorita, ¿podríamos calcular, por ejemplo, el número de dientes de la rueda? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Sí, profe. Claro, porque nos dicen que la relación de velocidad es de 1 a 2, es decir, que nos están diciendo es que la velocidad de la rueda, ¿cuánto sería? RPM rueda. Sería 900, ¿cierto? Lo que nos están diciendo es que el piñón está rotando 2 veces más rápido que la rueda, ¿cierto? Miren que, entonces, eso quiere decir que la rueda tiene ¿cuántos dientes? Sería igual a esto, a la relación de velocidad multiplicado por el número de dientes del piñón. O sea que tiene el doble de dientes, ¿no? El piñón tiene 18, la rueda tendría 36. Bueno, ¿qué otro cálculo podríamos hacer aquí? Por ejemplo, ¿cuánto valdría el diámetro de paso del piñón? Diámetro de paso. Entonces, noten de esta fórmula que tenemos por acá. Si tenemos el paso diametral y tenemos el número de dientes, podemos calcular el diámetro de paso, ¿no? Que sería igual a ¿qué? Al número de dientes sobre el paso diametral. O sea, número de dientes sobre el paso diametral. 1.8 pulgadas sería el diámetro de paso del piñón. Asimismo, podríamos calcular el diámetro de paso de la rueda, ¿no? Diámetro de paso de la rueda sería igual a número de dientes sobre el paso diametral. Listo. Bueno, ¿qué más calculamos? Podemos calcular la velocidad de la línea de paso, ¿cierto? En el piñón. La voy a calcular a ver, la necesito esa velocidad la necesito en pies por minuto. Listo, entonces esa velocidad, para poder usar la tabla, en ft sobre minuto, ¿cuánto sería? Pues sabemos que nosotros que estas RPM las podemos convertir en radianes por minuto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las convertimos? A ver, tenemos 1800 revoluciones por minuto. Para convertirlas a radianes, entonces yo sé que una revolución tiene 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces lo que tendría que hacer es estos 1800 multiplicarlos por 2 pi. Ahí tendría esa velocidad convertida en radianes por minuto. Y tengo que multiplicarlo por el radio para hallar la velocidad. Para hallar la velocidad
hallar la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, ¿cierto? O velocidad angular por el diámetro sobre 2 radio. Entonces, ya tengo aquí la velocidad angular, de hecho ya la convertí. Necesito multiplicarlo por el diámetro, que sería este, sobre 2. ¿Cierto? Ahí tendría la velocidad en pulgadas por minuto. Lo necesito en pies por minuto. Entonces, ¿cuántas pulgadas hay en un pie? 12, ¿no? Entonces tengo que aquí dividirlo entre 12. Y tendría que la velocidad del piñón y la línea de paso es de 848.2 pies por minuto. Voy a guardar de una vez. Listo. Aquí ya he hallado algo importante. Bueno. ¿Qué más necesitamos calcular? Bueno, entonces empecemos a calcular lo que ya conocemos, ¿no? Profe, se podría también calcular la velocidad 2, ¿cierto? La velocidad todo es buena pregunta, pero ¿no sería la misma? ¿O sería diferente? ¿No es diferente por lo que el uno tiene que girar más rápido que el otro? No, las velocidades angulares son diferentes, pero las velocidades tangenciales son iguales, ¿no? ¿Cierto? Porque están en contacto. De hecho, están en contacto en ese punto. Las velocidades tangenciales son iguales, las velocidades angulares son diferentes. Bueno, listo. Entonces, miren que yo aquí voy a hacer algo, a ver, voy a ver si puedo hacerlo. Voy a tratar de coger estas ecuaciones y hacerlas y agruparlas, ¿sabes? Recortar, bueno. Voy a borrar lo que no sirve. Bueno, en primer lugar, esta ecuación de acá aplica para unidades inglesas, esta aplica para unidades métricas. Entonces, de una vez le decimos a las unidades métricas, le decimos chao porque no aplica. ¿Cierto? Bueno, por una parte. Por otra parte, noten que, pues en el caso, yo siempre lo he dicho, si el factor de seguridad se define como la resistencia sobre el esfuerzo, ¿cierto? En el caso límite, cuando el factor de seguridad vale 1, pues el esfuerzo sería igual a la resistencia. Aquí como no nos dan ningún factor de seguridad, entonces lo que nos están diciendo es que esto tiene que ser igual a esto. ¿Cierto? Listo. Entonces veamos lo que es conocido. O lo que podemos conocer, digamos, estos factores los podemos conocer. Tenemos el paso diametral, tenemos el ancho del diente, este factor J lo podemos calcular de las tablas, esto también, la resistencia del material nos dan la dureza del material, podemos calcularla, estos factores también. O sea que la incógnita es la fuerza tangencial. No sabemos cuál es la fuerza tangencial. ¿Listo? Esa es la fuerza que tenemos que despejar, entonces. Entonces, ¿qué pasa con estos factores que están acá multiplicando? Pues pasan acá
a dividir. Esto que estaba acá multiplicando pasa acá a dividir. Y esto que está acá dividiendo pasa a multiplicar. Listo. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Listo? Ya nos podemos hacer esto a un ladito. Lo que necesitamos realmente es esta ecuación, resolver esta ecuación. Es más, creo que esto ya hasta lo podría borrar, pero bueno, voy a dejarlo ahí. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a determinar de las tablas todos estos valores. Los vamos a ir poniendo aquí. Entonces, ST sería la resistencia del material. La voy a calcular en... A ver, ¿eso en qué está? Vamos aquí en la tabla. Bueno, entonces tenemos, dicen que, nos dicen algo del material, dice que el piñón tiene una dureza Brinell de 300. Supongamos que es acero, ¿no? Yo creo que sí es acero. Normalmente pues si no nos dan datos, supongamos que es acero. Entonces tenemos acero y una dureza Brinell de 300, tenemos una resistencia de entre 36 y 47. Entonces, pues como no nos dan datos aquí, vamos a sacar el promedio. Y además creo que eso nos lo dan en KSI. Saquemos aquí el promedio entre 36 más 47, ¿no? Esto lo sacamos de qué tabla? Tabla 1116 de la presentación, ¿no? 1116. Listo. 1116. KL, factor de vida. Como les decía, normalmente las fórmulas del AGMA están dadas para una vida de 10 a la 7 ciclos. En este caso, nosotros no nos dicen cuál es la duración que se espera de esto. Entonces lo hacemos para la duración máxima, para 10 a la 7 ciclos. Entonces en ese caso KL vale 1. ¿Cierto? Bueno, ¿qué más? E, que lo tenemos, está acá. J es el factor de forma. Entonces por acá vamos al factor de forma. Aquí está. Entonces pues tampoco nos dan datos de la precisión de ese engranaje. Entonces voy a calcularlo de aquí, ¿no? El factor J. Ahora, como no nos dicen que es un eje, que es un engranaje muy preciso, etcétera, entonces voy a utilizar esta curva, que es para los engranajes normalitos, que no tienen una precisión excesiva, digamos, comunes. Utilizo esta curva, ¿no? Para los de alta precisión, pues estas curvas de acá. Entonces, noten que tenemos 18 dientes. 18 dientes. Estaríamos por aquí, ¿cierto? O sea que ese factor J sería más o menos ¿cuánto? Digamos que si esto es punto 2, esto sería punto 24, digamos. Si no, ¿cierto? J. J. El punto 24. KT. Vamos a ver qué es KT, creo que es un factor
creo que es un factor debido a la... Ni me acuerdo siquiera qué es. Perdón, KT, factor de temperatura. Bueno, es más, aquí en las tablas ni siquiera lo ponen. Pero normalmente ese factor es importante tomarlo y tocaría sacarlo de la norma cuando el reductor vaya a operar bajo unas condiciones muy pesadas de temperatura alta, pero si es normalmente, digamos, bajo temperaturas normales, ese factor vale 1. Y como aquí no tenemos la tabla y tampoco nos habla en el problema de eso, entonces vamos a suponer que ese factor es 1. Listo. KR es el factor de confiabilidad. Tampoco nos habla de confiabilidad. Aquí tenemos la condición normal de KR, es que valga 1, que sería para una confiabilidad del 99%. Y esa tabla es la tabla 11.8. Lo que me faltó poner aquí la tabla del KL y del J. Esta del J es, no tiene 11.7, ¿no? Esta. Listo. Bueno, ahí vamos. K sub 0. K sub 0 es el factor que mide la intensidad de la carga, ¿no? Cómo se aplica. Entonces aquí estamos transmitiendo carga desde un motor a un proceso que dice ahí que es de alto impacto, ¿no? Con carga torsional de alto impacto. O sea que tendríamos esta condición. La fuente de potencia es un motor, es uniforme, pero aquí tenemos alto impacto. O sea que ese K sub 0 sería 1.75. 1.75, listo. K sub B, este sale de la velocidad, tabla 11.4, perdón aquí. Sería este para el K sub B, vamos aquí a la tabla, K sub B, no nos dan tampoco una medida de qué tan preciso, qué tan, digamos que de 3 a 7 es la calidad comercial. Yo voy a suponer pues, que tampoco es que sea el engranaje más perfecto, pero que tampoco sea el peor de todos. Entonces, digamos que tendríamos que de aquí en adelante sería calidad de alta precisión, ¿no? Supone que es una calidad K sub 7, que estaría dentro de la calidad comercial. Y la velocidad nos dio en pies por minuto 848. Entonces, acá, 848, eso estaría por acá, ¿no? Pies por minuto. Esta sería la mitad. Más o menos ahí al ojo. Más o menos, digamos que ese estaría por aquí, ¿no? O sea que podríamos decir 1.33 más o menos, profe. más o menos por ese lado sería. O sea que K sub B sería 1.3, voy a ponerle. ¿Listo?
¿qué más nos falta? El paso diametral lo tenemos. Caso S, que es que caso S, factor de tamaño. En este caso no, digamos, no tenemos esa tabla. El caso S. Sin embargo, pues aquí se las voy a mostrar porque aquí aparecen unas, en el libro de Shigley se aparecen todas esas tablas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Factores IJ, factor J, factor caso B, ya lo calculamos. Factor caso S, pues hay una fórmula, ¿no? Dice, bueno, entonces aquí hay una fórmula para calcular ese caso S, que depende de el ancho de la cara de ese factor Y y del paso diametral, ¿no? Bueno. Bueno, entonces vamos a calcularlo, pues, ya que lo tenemos aquí. Entonces noten que para calcular este, pues necesitamos Y, ¿cierto? Calculemos Y. Y aparece en las tablas que les di por acá, que estaban por acá. Eso. Vamos a suponer que tenemos un ángulo de presión de 20 grados, tampoco nos lo dice el problema. Y entonces, en ese caso, Y valdría 0.309. Entonces, ese factor caso S sería igual a 192 por el ancho. Hago la aclaración en algunas fórmulas, por ejemplo en el libro de Shigley al ancho le llaman F, perdón. Entonces hago la aclaración ahí. Por ese factor elevado a la 0.5, o sea, la raíz de Y, sobre P, sobre paso diametral, y esto elevado a la 0,0535, 1,04. Bueno, pues ahí lo tomamos un poco más, con más precisión. Yo les iba a proponer que lo tomemos como 1, pero bueno, ya lo calculamos, ¿no? Caso S. Caso M, que es, KM es factor de montaje. Factor de montaje, entonces, ese factor de montaje, caso M, recuerdan que se dependía del ancho de cara, ¿cierto? En este caso el ancho de cara es de 1.5.
1.5 pulgadas. Entonces estaríamos aquí en esta columna y depende de cómo se monte esto, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto se monta bien, pues, se monta con alta precisión y el eje es rígido, mínima deflexión aquí en el engranajes de precisión, entonces vamos a suponer que estaríamos aquí en este caso, o sea 1.3. Listo, creo que ya acabamos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí ya podemos calcular. Bueno, yo voy a poner más bien este ST lo voy a poner en PCI, no lo voy a poner en KSI. Entonces, esto sería 41.500, ¿no? Libras sobre pulgada cuadrada, listo. Bueno, lo multipliqué por 1000 simplemente. Bueno, entonces FT, que me va a dar en libras, sería igual a ST por KL por B, que es el ancho, por J, ¿cierto? Sobre KT por KR por K sub 0 por KB por el paso diametral por KS y por KM. Esta es la carga que se puede transmitir con esas condiciones que hemos supuesto. ¿Listo? Carga en libras. Listo. Entonces, ¿cuál sería finalmente? Esa no es la pregunta que nos están haciendo, ¿no? No nos están preguntando cuál es la carga que se puede transmitir. Nos dice, ¿cuál es la potencia máxima que se puede transmitir? Entonces, ¿cómo convertimos esta fuerza tangencial en potencia? O algo, ¿cómo encontramos la potencia, mejor dicho, a partir de esta fuerza tangencial? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el torque, ¿cierto? En libra pulgada. Entonces, sabemos lo miramos hace un rato, que si aquí hay una fuerza tangencial, el torque que se genera aquí va a ser igual a la fuerza por el radio, ¿no? O a la fuerza por el diámetro de paso sobre 2. Listo. Entonces el torque sería igual a la fuerza tangencial que ya la calculamos por el diámetro de paso del piñón sobre 2. Listo. Ese sería el torque, libra pulgada. ¿Y cómo convertimos ese torque en caballos de potencia? Entonces yo voy a hacer ahí una cosita aquí. Voy a calcular la fuerza. Yo me la sé la conversión y me parece más fácil calcular la potencia en vatios, ¿no? Entonces voy a convertir esta fuerza en Newton.
Esa sería la carga en newton. El torque en newton metro sería igual a, voy a convertir este diámetro, lo voy a convertir en metros. Entonces, ¿cómo es la conversión? A ver, 1.8 pulgadas por 1 pulgada, que tiene 0,0254 metros, ¿no? Ahí se cancelan pulgadas, listo. Entonces, tengo que multiplicarlo por 0,0254, ahí lo pasaría a metros, lo divido entre 2, tengo el radio, y lo multiplico por la fuerza en newton, eso me daría en newton metro. Y finalmente, necesito la velocidad angular del motor en radianes sobre segundo. Entonces, como tenía aquí la velocidad en radianes, revoluciones por minuto, entonces para convertirlo a radianes por segundo tengo que multiplicarlo por 2 y por pi y dividirlo entre 60. Ahí tendría la velocidad en radianes por segundo, ¿cierto? Y finalmente, entonces la potencia en vatios sería igual al producto de el torque por la velocidad. Son 9.277.14 vatios. Y si lo queremos pasar a caballos, entonces la potencia en caballos sería simplemente dividir este valor entre 746. 12.43 caballos es la potencia máxima que nosotros estimamos se puede transmitir con ese reductor, ¿no? O sea, finalmente esta es la respuesta que nos están pidiendo ahí. ¿Listo? Entonces, todo ese procedimiento que hicimos ahí para calcular la fuerza tangencial finalmente nos permitió calcular la potencia que se puede transmitir con ese reductor.